Para hablar acerca de los tipos de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Existen 5 tipos de aprendizaje. El aprendizaje visual, que es con el que nosotros observamos, vemos, puede ser imágenes, videos o también en la vida cotidiana. Por ejemplo, estamos viendo acá y gracias a nuestra vista podemos observar que el cielo es azul. Y eso es un tipo de aprendizaje porque nosotros podemos observar con nuestros ojos y asociar con la vida real. Hay otro tipo de aprendizaje que es el tipo auditivo. Es uno de los tipos de aprendizaje más comunes. Muchas personas tienden a escuchar podcasts o cosas alrededor mientras que están haciendo otras actividades, como por ejemplo, haciendo una tarea y escuchando el tema que va para el examen. Eso es un tipo de aprendizaje muy común en varios estudiantes. También está el tipo de aprendizaje kinestésico. Por ejemplo, a esas personas que se les facilita bailar, es más fácil si tienen este tipo de aprendizaje, porque es aprendizaje motriz del cuerpo, movimiento del cuerpo. También tenemos el aprendizaje significativo, que es gracias al significado que tiene las cosas a nuestro alrededor. Por ejemplo, nosotros ya podemos asociar la fotosíntesis debido a que ya conocemos el ciclo del agua y lo importante que es para las plantas. También tenemos el aprendizaje colaborativo. Este se aprende gracias a los debates, a las tareas que por ejemplo hacemos en grupo y tenemos varias ideas diferentes. Podemos agarrar esas ideas y sacar nuevos conceptos. Este es un tipo de aprendizaje muy común en los colegios y universidades. Estos métodos mejoran nuestra retención, expresión, cuestionamiento y espaciamiento. Para estudiar la biodiversidad de un parque o un bosque, por ejemplo, sus áreas verdes, su interacción ecológica. Estos métodos deben aplicarse de manera práctica y secuencial. La práctica distribuida se refiere al espaciamiento entre sesiones de estudio para mejorar la memoria a largo plazo. Un ejemplo de esto puede ser en un bosque o un parque, cuando queremos estudiar el comportamiento de algún tipo, de algún pino o de algún roble. Lo que hacemos es visitar el lugar diferentes horas, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, para analizar su comportamiento y cómo se adapta a estos diferentes climas. El relatorio elaborado se refiere a la elaboración de preguntas y respuestas elaboradas detalladamente. Un ejemplo de esto es, al estudiar la biodiversidad de un bosque, se pueden formular preguntas como ¿cómo afecta la polinización cruzada en la diversidad genética de un bosque? Se puede responder explorando las distintas formas de colonización y las áreas verdes como flores que hay en esta área. La autoexplicación se refiere a verbalizar explicaciones para clarificar conceptos. Un ejemplo de esto es cuando estamos caminando por un sendero donde hay una vasta cantidad de bosques y estamos explicando, por ejemplo, cómo las raíces de un árbol extraen los nutrientes, lo que refuerza la comprensión activa y corrige malentendidos. Y sobre todo, conecta más con la biodiversidad y el entendimiento. Es una herramienta heurística para estructurar el conocimiento científico, representada con una B invertida, que organiza eventos, conceptos y principios. Su estructura vendría siendo la pregunta focal, conceptos y metodología. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la diferencia entre mapas conceptuales y mapas mentales. Podrán ser muy similares ya que la palabra mapa es la misma, pero no son iguales, ya que los mapas mentales se clasifican por tener una estructura diferente a los conceptuales. Los mapas mentales son más divertidos, más desordenados, por así decirlo, un poco más crudos, mientras que los mapas conceptuales son más profesionales, para el ámbito profesional y van sistemáticamente ordenados. Mientras que los mentales pueden ir en forma de reloj, de las manecillas del reloj,
o en forma de telaraña, por ejemplo, varios conceptos distribuidos. Más que todos, los mapas mentales se utilizan para decir varios conceptos, muchos, por ejemplo, la clasificación de la biodiversidad. Mientras que un mapa conceptual se basa en un tema en específico, como por ejemplo, los tipos de los árboles. Sistemas. La programación neurolingüística nos ayuda a identificar sistemas representativos como visuales, como lo visual, auditivo y kinestético, como maneras de procesar información influenciando el comportamiento y el lenguaje corporal. En algún parque o bosque, estos se utilizan para demostrar estilos de aprendizaje, utilizando gestos naturales para enriquecer explicaciones pedagógicas. Bueno, como lo dijimos al principio, existen lo visual, auditivo y kinestético. Lo visual está basado en imágenes o videos. El auditivo, que vendría del comportamiento, sonidos, ritmos, el habla y frases. Kinestético, que también sería el comportamiento, está conectado con sensaciones físicas. El habla lentamente, utilizar términos, ¿no?, como sentir o tocar. Lenguaje corporal, movimientos térmicos. Lenguaje corporal tendríamos movimientos amplios, como tocando la corteza de los árboles, respirando profundamente, como sintiendo, ejemplos, como tocando la corteza de un árbol. Por ejemplo, el aprendizaje no solamente depende de los métodos de estudio, sino también de dos grandes factores, como por ejemplo los factores externos y los factores internos. La diferencia entre estos dos varía bastante, debido a que los factores internos son intrínseco, o sea, de la misma persona. Por ejemplo, determina la capacidad de entender y procesar la nueva información. También hay tres grandes factores que influyen: la motivación, porque es el motor del aprendizaje; la atención, porque si nosotros no prestamos atención a algo, no prestamos la atención adecuada o tenemos varias distracciones, no podemos tener enfoque en esa cosa y no vamos a aprender correctamente como si tuviéramos nuestra atención al 100%. Y también otro de los grandes factores sería el estado emocional, porque por ejemplo si estamos en un momento de duelo, en un momento triste, o estamos sintiéndonos agobiados por algo, podemos no tener la misma capacidad de aprendizaje o de retención de información como otras personas que sí están a su 100 o a su mejor estado emocional. Y hablando de los factores externos, como por ejemplo acá, tenemos que tener una buena iluminación y temperatura, debido a que si hay una luz muy penetrante no nos podemos concentrar, y también si hay una luz muy tenue tampoco nos podemos concentrar. La temperatura influye. Por ejemplo, si estamos a unos grados, 0 grados, como por ejemplo ahorita en Mérida estamos súper fríos, no nos vamos a poder concentrar adecuadamente, y también si hay mucho calor. Otro de los factores sería el silencio y la organización. Si hay silencio y estamos tranquilos, podemos concentrarnos mejor en nuestras cosas. Y si estamos leyendo, a mí me gustaría sentarme bajo un árbol y leer para poder entender bien la lectura. Si tuviera mucho ruido, no podría concentrarme en la lectura y me afectaría demasiado. También la organización te ayuda a mantenerte enfocado en lo que estamos aprendiendo o leyendo, y así no distraernos y tener la mejor retención. Bueno, y ahora para finalizar tenemos que decirles dónde estamos. Estamos en la avenida Alberto Carnevali, sector La Hechicera, en Mérida, Venezuela, en el Jardín Botánico. Nos llovió, está haciendo un frío increíble. Miren, no se ve, pero la cámara está toda mojada. Estamos pasando frío aquí. Aquí con mi hermano mayor, Pino.